Bienvenidos a Radio LACNOC. Bueno, yo atravieso el carro antes de llegar a la pregunta, porque la verdad es que esto que menciona Carmen a mí también me encanta y como lo resumió está perfecto. Y justamente es una necesidad, y si pensamos, yo creo que ahorita en este punto ya nadie quiere hablar de la pandemia, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de la pandemia y hemos escuchado mucho de la pandemia y demás, pero si hay algo que se puede rescatar de este tema es el hecho de que ha generado en el ecosistema de Internet un crecimiento muy acelerado, ¿verdad? Habían sectores, habían campos que de alguna manera no venían creciendo tan rápido con la necesidad de digitalizarse, de depender de las conexiones, y ahora pues lo hacemos para prácticamente todo, ¿verdad? Me hubiera encantado que esta conversación la estuviéramos teniendo en persona, tal vez en alguna reunión o algo así cercana, pero ahorita no lo podemos hacer. Pero esto, ¿qué es lo que ha generado? Que también no solo tengamos una dependencia más acelerada de lo que son las buenas conexiones, ¿verdad? Ya no solamente conexiones, sino conexiones que sean eficientes, de buena calidad, sino que también ha creado que muchos de estos actores dentro de la comunidad de Internet que mencionaba Carmen, por ejemplo, proveedores de Internet más pequeños, o que de alguna manera venían a un ritmo conectando a sus clientes, hayan tenido que acelerar ese proceso, ¿verdad? Y lo han tenido que hacer por una necesidad. Ahora, ¿cómo es ese crecimiento? Parte de este rol que cumple el IXP es poder apoyarlos para que ese crecimiento se haga de una manera en donde vayan aplicando mejores prácticas. Porque podemos crecer o de forma desordenada o podemos crecer con mejores prácticas. Y muchas veces tal vez podemos crecer de forma desordenada porque no conocemos las mejores prácticas. Y ahí es donde está este proceso de evangelización que hace el IXP para poder llegar por lo menos a puntos que son claves en ese proceso de crecimiento y ayudarles a crecer a paso firme. Tal vez no van a poder tener 2, 3, 4, 5 años para crecer a un ritmo diferente, donde puedan capacitar a todo su personal en todas las cosas que quisieran. Sin embargo, si nos enfocamos en los puntos más importantes, van a tener redes más sólidas y al final esto va a ayudar a todos, porque buenas prácticas van a generar que sus clientes disfruten de mejor calidad, que puedan disfrutar de mejores conexiones y también que a lo interno de esas redes se generen menos problemas, menos ruido hacia afuera en el Internet, que de alguna manera podrían realmente traer en detrimento esa misma calidad si no se siguen estas mejores prácticas. Bueno, yo también iría... Ahí está. Perdón, Hernán, disculpa. Perdón. No. Yo voy a ir más atrás a la primera pregunta de qué es un IXP, porque todavía no lo contestamos. Dale, y básicamente en la infraestructura hay un switch y lo que se llama un servidor de rutas o route server. Eso es una infraestructura básica de un IXP. Y sobre eso hay distintas políticas que adoptan los IXPs de conexión. Existe el multilateral obligatorio, el multilateral no obligatorio. Entonces, va a depender un poco de las políticas del punto de intercambio al que yo me quiera conectar, si me conviene, digamos, o no, y de cuál es mi core business, cuál es mi negocio y qué es lo que yo quiero lograr al conectarme a ese punto de intercambio. Entonces, un poco analizar esos factores. Bueno, saber a dónde te estás conectando, cuáles son las políticas, qué es lo que tenés que hacer o cumplir obligatoriamente, porque sí, muchas veces pasa que para todos lados, digamos, bueno, me conecto porque están todos, vamos, me conecto. Ah, no, pero yo no quiero hacer esto, pero es obligatorio. Bueno, pero yo no quiero. Bueno, entonces no te tenías que conectar. Entonces, Desconectate. Claro. No, ahora tenés que esperar. Claro, hay que esperar un mes. Entonces, bueno, sí, analizar un poco también cuáles son las condiciones al conectarse a un IXP, si realmente son beneficiosas, porque por ahí no todos los IXP son beneficiosos para todos los modelos. Entonces hay que hacer ese análisis previamente, a ver si nos van a beneficiar. Digo, los IXPs son beneficiosos
Y yo te diría que sí, pero para todos, y probablemente no. Digamos, hay que analizar cada caso en particular. Como vos bien lo decías, alguien que vende tránsito, no, con algunas condiciones particulares por ahí no le conviene. Entonces, y con otras sí. Entonces hay que ver. Por ahí se puede conectar a un punto de intercambio sí, a otro no. Eso va a depender de las políticas de las redes y del negocio. Sí, incluso si es un punto de intercambio de tráfico que requiera salida a Internet, ya sea porque los miembros la utilicen o porque se utilice para cargar determinados servicios de caché o servicios de contenido que están alojados ahí, de repente a ese proveedor le conviene no para intercambiar rutas, sino para justamente venderle la salida de Internet al punto de intercambio de tráfico. O sea, hay como decís tú, Hernán, hay un gran número por lo menos de modelos viables para unos o para otros, ¿sí? Sí, tal cual. Por ahí viene la pregunta que seguía, ¿no? Un poquito. Ya tenemos en claro que la ISP, conectarte a un punto de intercambio de tráfico, es fundamental después de haber analizado económicamente y los beneficios estos y ver las políticas mismas del punto de tráfico, ¿no? Una vez que estoy conectado ahí, supongamos que soy un proveedor de contenido, no un proveedor de contenido, un ISP. No soy un mega ISP, pero tampoco soy uno chiquito, ¿sí? Me pongo a hacer peering con todos, me empiezan a... ¿Cómo hago peering? ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer peering ahí adentro? Bueno, hay varios factores importantes a tener en cuenta, ¿verdad? Y hay diferentes modelos. A veces esos modelos también van a depender de la manera en la que el IXP se constituyó y ha ido creciendo. Hay IXPs, por ejemplo, que empiezan solo con un switch, ¿verdad? Y fue la manera en la que resolvieron en ese momento la necesidad que tenían. Y los miembros se conectaron y hacen peering bilateral, o en otras palabras, establecen sesiones BGP contra cada uno de los otros miembros. Eso hasta cierto punto puede funcionar muy bien, pero después también se vuelve un gran trabajo. Tener que administrar sesiones BGP independientes con muchos miembros constituye una carga operacional bastante alta, ¿verdad? Entonces, el IXP en estos modelos donde el tráfico se intercambia a nivel de capa 2, ¿verdad? Están conectados a un switch en una misma VLAN. Este tipo de tráfico se beneficia mucho cuando el IXP instala infraestructura que permite que se administren de forma centralizada esas sesiones BGP, que son los servidores de rutas. Entonces, ¿esto qué genera? Que en vez de que tengan que tener cada miembro una sesión BGP contra todos los demás, pues van a tener una o dos sesiones BGP, idealmente dos, porque ahí estaríamos hablando de que tienen al menos dos servidores de rutas para tener redundancia. Contra el IXP es una sola administración y el IXP ahí es donde puede tener un impacto muy alto, porque al dar esta herramienta centralizada de administración de rutas, que al final eso es lo que es el route server, no va a estar pasando tráfico, él se continúa pasando por capa 2, pero esa centralización de información también permite que se vuelva muy seguro el tráfico, ¿verdad? Porque cuando hablamos de cosas como las que vimos anteriormente, como RPKI, y el XP llega y lo implementa, y filtra, por ejemplo, prefijos que sean inválidos, prefijos que ya alguien dijo que tenían que anunciarse de cierta manera, y los estamos viendo por el IXP de una manera que no es esa, y los descartamos, hacemos esa validación de origen, ahí estamos dando un beneficio grandísimo a la comunidad local, pero ahí estamos creando esa isla de confianza. También en la visibilidad, cuando en un IXP, por ejemplo, se establecen algunas herramientas como el Looking Glass, que es una vista de cómo está ese enrutamiento, agiliza muchísimo los procesos para que los mismos miembros puedan ver qué es lo que está pasando, si hacen un anuncio, cómo se está viendo, cómo está llegando a otros lugares. Entonces, la salud del enrutamiento dentro del IXP se beneficia mucho cuando podemos centralizar eso, porque si no, de otra manera, pues tendremos que ir a preguntarle a cada uno lo que estoy enviando, si funcionó o no funcionó. Es mucho más difícil. Entonces, ese puede ser un modelo que de hecho es uno de los modelos más utilizados en este momento, el escalar un IXP
que administra el intercambio de tráfico en capa 2 es obviamente muchísimo más económico que si tuviéramos que escalar en capa 3. ¿Verdad? Sumar puertos de 10 gigas, de 100 gigas en un router no es lo mismo que sumar puertos en un switch. Entonces, los costos varían muchísimo. Hemos conocido muchos casos que han empezado con routers capa 3, intercambiando tráfico a nivel de capa 3 y se mueven a un modelo de capa 2, porque al final del día, uno de los grandes beneficios de que haya un modelo de costos bajos dentro del IXP es que ese beneficio se le transfiere a sus miembros y no se vuelve una carga para ellos ese crecimiento. Entonces, ese es un escenario bastante interesante y también está, pues, como mencionaba, ese escenario de capa 3, donde se tiene un router y se hace sesiones BGP independientes con cada uno, pero tenemos que subir un salto más, ¿verdad? Tenemos que subir una capa y se hace un poco más difícil crecer y al mismo tiempo la dependencia del IXP se vuelve muchísimo más grande, los cuellos de botella es más fácil que lleguen a suceder y por eso modelos de capa 2 por lo general tienden a ser muchísimo más eficientes, más fácil de crecer y demás. Entonces, ¿qué modelo se utiliza? Si ese de peering bilateral o multilateral, de nuevo, como se ha comentado, pues dependerá mucho también de las políticas que haya a lo interno del IXP, pero hay modelos híbridos que han tenido mucho impacto, mucha aceptación y mucho éxito, en donde se promueve el uso de los servidores de rutas. En otras palabras, en la medida de lo posible que sea un tráfico multilateral, pero que esté abierta la posibilidad de que hayan algunas excepciones para casos muy particulares que se requieran, en donde también se puedan conectar aquellos que por alguna razón necesitan hacer ese tráfico de forma bilateral. Y ahí es un ganar-ganar. Ahora, ¿cuál modelo se utilice? Dependerá mucho de la constitución del IXP, lo que promuevan, pero uno de los modelos que hemos visto que son de los más útiles, más exitosos a nivel internacional, es estos modelos capa 2, donde el peering se promueve que sea multilateral, pero tienen algunas excepciones que se puedan hacer y aún así beneficiarse de ese tráfico adicional que tal vez va a ser un poco más difícil de administrar o más tedioso para los miembros, pero aún así tiene sentido porque va a traer beneficios. Mauricio, un poco para hacer un resumen rápido ahí, acá a todos les pido corríjanme si me equivoco. Un poco técnicamente, para resumir los dos modelos estos de los que hablabas, tú hablaste al principio de un modelo basado en capa 2, digamos, donde básicamente hay un pequeño, mediano o gran switch que administra el IXP, y los miembros del IXP harían sesiones BGP bilaterales, uno a uno. Yo tendría que de alguna manera offline ponerme en contacto con el miembro con el que quiero establecer el vínculo, conocer la dirección IP que tiene asignada él ahí contra el switch del IXP y levantar una sesión BGP. Y bueno, y así con cada uno de los miembros con lo que quiera establecer. Entonces tendría N sesiones de peering con cada uno de los N miembros con los que quiero relacionarme a través del punto de intercambio de tráfico. Y luego un modelo tal vez un poco que escala un poco más que ese, cuando la cantidad de miembros empieza a crecer, sería pasar ya a una capa de enrutamiento a nivel de capa 3, y en vez de levantar una sesión BGP con cada uno de los miembros, levantaría una o más sesiones BGP para tener redundancia, pero básicamente la sesión BGP sería contra un servidor de rutas, un router, que sí sería también parte de la infraestructura del punto de intercambio de tráfico. Entonces, las rutas, yo anuncio todas mis rutas a ese router, todos anunciamos todas nuestras rutas a ese router. Bueno, podemos poner filtros, podemos hacer algunas otras cosas, si están permitidas en las políticas del punto de intercambio de tráfico, y ahí, de esa manera, primero, imagino que nos ahorramos varias cosas, ¿no? Primero nos ahorramos eso de tener que estar vinculándonos sistemáticamente con cada uno de los que queremos hacer peering y ir a administrar en forma individual cada una de esas sesiones, ¿no? Porque bueno, ahí a medida que van apareciendo nuevos miembros, yo voy a empezar a ver que recibo nuevas rutas y de nuevos sistemas autónomos a medida que se van conectando, y en principio no tendría muchas tareas que hacer si estuviera todo automatizada la parte de filtrado y de admisión, etcétera, ¿no? Entonces sería mucho más fácil. Y el tráfico seguiría fluyendo a nivel de capa 12 en forma como separada o paralela al enrutamiento, ¿no?
¿Es así eso? Eso es, tal cual. Y en qué casos, por ejemplo, conviene un mix de las dos cosas? Por ejemplo, yo puedo estar conectado a un servidor de rutas, a un root server, y a la vez con algunos miembros particulares hacer sesiones uno a uno. Sí, bueno, es un caso que se da, por ejemplo, bastante frecuente con algunos proveedores de contenido. Aquellos necesitan por sus algoritmos o por sus políticas tener un poco más de control sobre la sesión BGP. Entonces se conectan, en muchos casos es para hacer una sesión BGP contra todos los miembros, pero lo hacen de forma un poco más directa. Entonces los miembros sí, pues tienen que hacer una sesión BGP, tal vez contra ese CDN, pero el resto del tráfico lo terminan aprovechando con una o dos sesiones BGP contra los servidores de rutas. Ese es un caso bastante común y que si bien es de nuevo un poco más de trabajo, todos ganan porque el CDN se conecta y tener esa flexibilidad permitió que el CDN estuviera conectado y no que tal vez una política no permitiera que ellos llegaran ahí y ese intercambio de tráfico local se llevara a cabo. Entonces, un escenario bastante puede ser ese. Incluso lo de los route servers hace crecer más este sentido de comunidad, ¿no? Pues si yo me pongo a pensar en el peering, digo, bueno, voy a hacer peering con este proveedor de contenido, que es gigante, ¿sí? Y me da películas, pero no voy a hacer peering contra el, no sé quién, un ISP pequeñito. En cambio, esto de hacer peering con el route server, te va sumando todos esos pequeñitos, todos esos anchos de banda que son pequeños, y toda la facilidad de no hacer uno por uno, te termina siendo más ancho de banda que lo que puedes intercambiar realmente con los grandes que están en los IXPs. En mi caso yo he visto que casi el 50% del tráfico es de los servidores de rutas, más que las conexiones directas. Eso es, Y hablando por ahí una un poco... línea que, Ajá. Sí, Mauricio, perdón. perdón, que seguro Carmen se va a identificar muchísimo con eso, porque ahí tuvimos la oportunidad de compartir juntos en ese proceso. Cuando, por ejemplo, se levanta un servidor de rutas y hay diferentes miembros y se hace todos en conjunto, ¿verdad? Porque al final todos van a tener que hacer algo similar y no se hace independientemente uno por uno, la sinergia que se crea es súper buena. Los mismos miembros se conocen entre ellos, las preguntas de uno las responde el otro, entonces ese concepto de comunidad se refuerza, como bien dice Tomás, cuando se mantiene este tipo de infraestructura centralizada y el IXP lleva ese liderazgo de generar comunidad. Y supongo que eso también, imagino ahora que decís eso, Mauricio, imagino que eso también obliga a aplicar buenas prácticas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy publicando, no sé, en IP versión 4 empiezo a publicar cosas más pequeñas que barra 24, barra 25, barra 26, ¿no? Esas cosas, y estoy conectado a un root server, el resto van a decir, bueno, o sea, no va a ser una relación bilateral en la cual, bueno, el otro pone unos filtros y no importa lo que yo publique porque el filtro va a filtrar todo lo que no quiera recibir el otro, ¿no? Pero cuando estoy en un lugar multilateral, digamos, como que voy a empezar a recibir de varios, che, no me mandes todo esto, digamos, ¿no? Sumarizame un poco, no sé, aplicame las buenas prácticas, filtra esto, ¿no? O sea, como que también eso obliga a irse perfeccionando en la forma en la que uno se vincula, a nivel de técnico con el resto de los miembros, ¿no? ¿Qué Claro, servicio? y hace un cambio y se aplica a todos, entonces el impacto es muy alto. ¿Qué servicios dirían que como para hacer una especie de lista no exhaustiva y tampoco exclusiva, pero qué tipo de servicios podemos encontrar en IXP? Más allá de la conexión, más allá de recibir las rutas de los otros miembros, digamos. Sí, bueno, yo acá me tomo la palabra, ¿no? Y, bueno, yo desde mi perspectiva, yo los veo que están los servicios para la operación del IXP y también igual está la oportunidad y el debe inclusive como esta infraestructura clave dentro de un ecosistema, el de también igual alojar servicios de valor agregado, ¿ok? Bueno, entre los servicios para la operación, que igual un poquito ya, o bastante ya compartió Mauricio, ¿no? Y yo sé que ahorita se van a explayar Hernán y Mauricio, y muy seguro hasta ustedes, Carlos, Nico y Tomás. Entre los servicios para la operación, bueno, está el de esa apertura, inclusive desde el arranque, uno,
soportar IPv6 desde el arranque. Y desde el inicio, en este caso, que los participantes, sean grandes, sean chiquitos, de una vez ver que estén preparando y que enciendan al menos el IPv6, aunque tal vez no lo tengan en su despliegue hacia el interior, ¿no? Pero algo que ha sido, que vemos que es clave, es igual, por ejemplo, un orquestador, que es el IXP Manager, ¿no? Que en este caso sería él. Y yo sé que acá lo van a terminar de compartir Mauricio, ¿no? O hasta mismo Hernán. Pero tenemos otros servicios, como ya hablamos, el root server, pero también igual tenemos esas buenas prácticas, el poder alojar un servicio, un validador RPKI. Aquí ni que hablemos, sobre todo igual de la redundancia. Estos son para la operación. Y obviamente esos servicios que son para quienes se interconectan al IXP, como es en este caso, pues esos portales para el usuario, donde podemos tener esas herramientas, ¿no? De monitoreo, de Looking Glass, etcétera, ¿no? Y por supuesto una mesa de ayuda, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de algo tan fino, pero sí es tan necesario. Entonces, eso igual, bueno, vamos a decir que debe ser el paquete básico para poder arrancar un punto de intercambio, ¿no? De ahí ya luego, ya desde mi perspectiva, y obviamente es mucho de lo que se está trabajando en la comunidad, y acá yo sí quiero nombrar, por ejemplo, esta LACNIC, o lo que promueven inclusive dentro de asociaciones que están, o sea, que están estableciendo estrategias, como es Internet Society, igual conjunto con Lucky X, es la de promover el alojar servicios, como es el colector de rutas que promueve y apoya LACNIC, o DNS reversos, o igual inclusive, ¿por qué no?, hasta un servidor, un anchor de RIPE Atlas, ¿no? Y obviamente igual, bueno, hay proyectos como el de Más Raíces que igual pues permiten, ¿no?, el que los IXPs u otras organizaciones puedan tener, pues alojar una copia raíz del DNS, ¿no? Y que ni hablar igual de otros servicios como puede ser un NTP server o un Honeyspot Sensor o un servicio de Black Hole. Y ya para ponerle la cerecita ahora sí de lo que, cómo debería estar configurado o al menos concebido ese IXP, es obviamente todas esas buenas prácticas y que forme parte de Manners, y que igual eso permita y que promueva a su propia comunidad, a quienes se interconectan, pues en este caso que todo ese ecosistema adopte esas buenas prácticas de Manners, ¿no? Que de ahí, bueno, para eso están algunos de estos servicios que hemos mencionado. Ahora sí, Mauricio, Hernán, el que quiera hablar. Bueno, creo que mencionaste todo ya. Oye, no, pero no dejó nada, Carmen. No, pero ahora digo, ¿cuáles son digamos esos? Bueno, eso no quiere decir que en todos los IXPs al día de hoy estén estos implementados. Ese es el reto. Que efectivamente, que no nos quedemos solamente con que, bueno, ya tengo mi root server, pues ya tengo mi XP Manager, sino que hay que tener una gran visión y que ese es el sentido de la comunidad. Hay proyectos, hay iniciativas que permiten que podamos, en este caso, obtener apoyos, ¿no? En este caso, para poder alojar esos servicios. Y si no sé cómo hacerlo, pues para eso también está la comunidad, ¿no? Bueno, yo creo que sí hay más servicios, así que yo les dejé uno por allá. Hernán, Mauricio, Tomás o Carmen, ¿cuál es su experiencia, por ejemplo, con servicios como CDNs o calles? No son exactamente lo mismo, son cosas distintas, o servidores como decía Carmen, copias de servidores raíz de DNS, o incluso copias de servidores autoritativos de DNS, como puede ser un country code, digamos, un TLD de un código de país, a través de iniciativas como hay a nivel de la región de Latinoamérica y el Caribe, de parte de algunas organizaciones. ¿Cómo es su experiencia accediendo a sus servicios, alojando sus servicios dentro del IXP? Y también cómo es su experiencia en el caso de que, porque hay, por ejemplo, hay administradores de servidores raíz, ¿no? Por ejemplo, hablando del DNS, hay administradores de servidores raíz que sí, como política, tienen la de ubicar las copias de los servidores de repente dentro de un punto de intercambio de tráfico, pero hay otros que no ubican copias de servidores dentro de un punto de intercambio de tráfico, sino que las ubican en algún ISP. Pero si ese ISP es miembro del punto de intercambio de tráfico, también podría pasar, además de sus rutas propias, podría pasar los prefijos correspondientes a esas redes, o una CDN, por ejemplo, o un caché de algún proveedor de contenido que estuviera alojado en la red de algún miembro y que a su vez lo pase
como parte de las rutas al ISP para que el resto puedan acceder, en vez de por los enlaces de tránsito, por el IXP. Sí, yo creo que todo lo que tenga que ver con DNS es viable y es deseable, resolver público, CSTLD, root, todo lo que sea acercar la resolución a los usuarios de las redes va a mejorar la experiencia y es bueno tenerlo en el punto de intercambio, la verdad. Porque no todos los ISPs acceden a las copias de un raíz o incluso no todos tienen un resolver propio. Entonces usan los de redes de terceros que también si están lejos o los acceden de una manera que no sea cercana, también va a empeorar la experiencia del usuario. Entonces, todo lo que tenga que ver con DNS, todo va dentro del punto de intercambio, sin duda, está muy bien. Y el contenido también, digamos, o sea, uno llega al punto de intercambio y se presume que es el punto más cercano de acceso a una red, entonces si tenemos contenido ahí, la experiencia del usuario va a mejorar. Vamos a tener a los usuarios de los ISP cerca, digamos, es como decía Mauricio, un win-win. Es el contenido va a ir al ISP y del ISP al usuario. Y, digamos, estamos hablando de, por ahí, ISPs que no tienen ese tamaño para poder solicitar estos contenidos adentro de su infraestructura. Entonces, es una infraestructura compartida entre un montón de ISPs que por sí solos no llegarían a ese contenido, digamos, adentro de su infraestructura. Y es a un salto, digamos, o ni siquiera, porque cuando estamos hablando de servidores de rutas decimos que recortamos el ASPAC, entonces es ni un salto, lo tenemos ahí cerquita. Entonces, eso mejora mucho la experiencia del usuario, sobre todo para estas redes que no tienen esa posibilidad de tener adentro su infraestructura, alojar un caché, un CSTLD, un root, y todo lo que hace al contenido. Y también hay un punto bien interesante que, sumado a esto que comenta Hernán, es el hecho de que los beneficios se ven. Cuando eso pasa, por ejemplo, en el caso del DNS, recuerdo una experiencia en donde se instaló infraestructura que tenía los root servers y también tenía el TLD. Entonces, resoluciones que eran de a veces 100, 200 milisegundos hacia afuera de DNS, todo se concentraba en el IXP y terminaban siendo resoluciones de 3 a 5 milisegundos. El cambio era monstruoso. Y al final del día, si eso lo tienes que hacer para cada imagen, para cada cosa que va a cargar un sitio web, que ahora cada vez es más, y puedes resolver a lo interno del IXP, el cambio y la mejora en experiencia de usuario y eficiencia es muy, muy, muy alto. Y tal vez haciendo ahí también un cambio ahí rápido como de mentalidad en cuanto a esto, porque de alguna forma es interesante ponerse yo le digo, de ambos lados de la mesa, ¿verdad? Porque cuando hablamos de todos estos servicios de valor agregado, si yo soy un miembro que me conecto a un IXP, pues obviamente cada servicio de valor agregado me va a encantar. Me voy a estar deseando que haya más servicios. Pero también cuando pensamos del otro lado, de quien es el que administra, en este caso, el IXP, tenemos IXPs en nuestra región que son muy grandes. De hecho, bueno, Brasil es el más grande de todo el mundo, ¿verdad? Y eso es excelente. Y tiene un personal muy capacitado y es mucho personal. No que no sea un reto a veces implementar nuevas cosas, por supuesto que sí, pero también cuando son IXPs más pequeños, donde el personal es limitado, cuando son pocos quienes están, o a veces ni siquiera están a tiempo completo, ¿verdad? Comparten funciones con otras cosas y hablamos de todos estos servicios de valor agregado, tal vez hasta podría ser un poco preocupante, ¿verdad? Y cómo los administramos. Pero bueno, al final del día, como bien decía Carmen, es un tema que primero al formar parte de asociaciones de IXPs, como en nuestro caso, en nuestra región, como la IX,
tenemos mucho apoyo para poder hacerlo y también siempre se puede automatizar, ¿verdad? Esto es algo que siempre recomendamos, el poder automatizar todo lo que se pueda para que este valor agregado que se da a los miembros no necesariamente represente una carga operativa para el personal del IXP. De hecho, el automatizar hasta va a reducir un montón de errores de configuración en el camino y muchas otras cosas. Entonces, que el tema de implementar nuevos servicios, tal vez un punto es que no dé miedo, ¿verdad? Que no preocupe. No hay que reinventar la rueda, buscar experiencias con otros IXPs que lo hayan hecho y buscar la manera de automatizar y a partir de ahí que ese beneficio llegue lo más rápido posible a los usuarios. Excelente. Excelente. Bueno, ya sabemos que nos tenemos que conectar en XP, ya sabemos qué servicios da, ya sabemos qué beneficio para nuestro y para toda la comunidad es. Ahora, ¿qué rutas le publico? ¿Hay alguna política sobre eso? ¿Hay alguna...? Digo, le mando todo más la default, le mando todo más la default más mis tránsitos, no le mando a mis clientes, mando los /32 como quiera hacer Nico. Antes que alguien vaya a hacer lo que dice Tomás, por favor, no mande la default a un punto de intercambio de tráfico. Tendría que haber filtro. Ahí hay un montón de políticas de buenas prácticas, como decía Carmen. Que la acepte el punto de intercambio y que la propague. Claro, primero. Claro, pero si lo haces punto a punto, le mandás la default no sé, a Google, ¿sí? Le mandás la default a través de tu enlace de 1 giga. Te va a buscar la policía, básicamente, después de eso. Pero, ¿qué envías entonces? Sí, lo deseable es tus prefijos propios más los de tus clientes al multilateral. Obviamente hay matices de todo eso. Está muy de moda desagregar prefijos, cosa poco recomendable a menos que sepamos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y básicamente eso, digamos, recibir o tratar de recibir todo lo que nos manda el servidor de rutas y en lo posible preferirlo por sobre nuestros demás conexiones y anunciar nuestras redes más las de nuestros clientes. Eso sería como el ideal. Pero bueno, después también depende de cada red, digamos, cada sistema autónomo es un mundo. Radio LACNOC.